¿Cómo están todos? Otra vez, mucho gusto de tenerlos en esta segunda cumbre de tanatología y proceso de duelo. En esta ocasión tengo el placer de una mujer que está súper ocupada. Sin embargo, nos regala una hora de su tiempo para poder compartir con nosotros su expertise, que es mucho en el ámbito emocional. Y por eso decidí y la busqué y la esperé para que pudiéramos disfrutar de su presencia en esta segunda cumbre. Ella es Luchi Mejía, y ella es colombiana. Es psicóloga clínica, especialista en desarrollo humano organizacional, está certificada como coach ontológico, en coaching de propósito, en coaching de vida, enfocado a parejas, duelo, coaching de proyectos, coaching espiritual y una especialización en liderazgo para el cambio organizacional en la Universidad Adolfo Ibáñez, especialista en psicología junguiana y terapia gestalt y coaching sistémico. Es PCC de la International Coach Federation y Master Coach de FICOP y ACOP. También tiene dos libros escritos, que es Libro de Emociones, un mundo desconocido hacia la transformación. El libro Descubre el poder de tus emociones, emociones de la A a la Z, y Conexión Emocional, que son 75 cartas que hablan de las diferentes emociones y es como la luz y la sombra de cada una de ellas. Con más de 20 años de experiencia trabajando dentro de las organizaciones en el área de recursos humanos, con énfasis en el área de desarrollo organizacional. Formadora de coaches ontológicos en Colombia, México y Guatemala, y es conferencista internacional y tallerista en temas como maestría emocional, liderazgo femenino, el fenómeno emocional en el mundo corporativo, energía femenina y masculina, integración y diversidad, complementariedad y conexión, y gestión emocional en tiempos de crisis. Y seguiría hablando y hablando de su currículum, pero yo quiero aprovecharla. Bienvenida Luchi a este espacio. Hola Mari Carmen, ¿cómo estás? Bien, aquí muy agradecida de que nos regales esta hora de tu tiempo, que nos dones esta hora de tu tiempo para las personas que estén interesadas en conocerte, en conocer tu trabajo y hablar de esta expertise que tú tienes en el manejo de la emocionalidad. Y bueno, para iniciar, yo sí quisiera empezar preguntándote, ¿cómo se viven las emociones en un proceso de duelo? ¿Cómo se viven? Y qué es, bueno, vamos a empezar por el principio, como dicen, valga la redundancia. ¿Qué son las emociones? Primero. Bueno, esto nos podría llevar mucho rato en la conversación, pero voy a tratar de ponerlo corto y simple. Yo he aprendido a asociar las emociones a los colores. Así como nosotros tenemos amarillo, azul y rojo, colores primarios, ellos se mezclan, amarillo más azul, verde, más gotitas de amarillo, verde, limón, más gotitas de azul, verde, azul. Lo mismo nos pasa con el mundo emocional. Nosotros tenemos unas emociones primarias, son 5. Otros autores probablemente han dado otras, pero dado de la investigación que yo he hecho, que es principalmente basada en el único fenómeno que podríamos, o evento que podríamos decir que todos los seres humanos sí o sí hemos vivido por igual, es el nacimiento, es el parto. No importa cuántos o qué variaciones tenga el parto, si es por cesárea, si es en el agua, si es con partera, si es en lo que sea, estábamos en un lugar parecido para todos y salimos a este mundo. Y en ese instante aparecen nuestras 5 emociones primarias: miedo, rabia, alegría, ternura y tristeza. Se mezclan y llegan 49 emociones secundarias, se mezclan entre secundarias y primarias y hay una infinidad de emociones mixtas. ¿Qué son las emociones? Son una respuesta. Algunos lo podrían poner desde un lugar un poco más simple, y es que lo dejamos en lo químico, dado un evento, un fenómeno que nos pasa, y por evento o fenómeno, y hoy vamos principalmente a hablar de un estímulo complejo, como es el duelo. Nosotros los seres humanos siempre estamos todo el tiempo expuestos a estímulos básicos, simples, por así decirlo, y estímulos complejos. Estímulo simple: estoy yo aquí con mi cafecito y de pronto tomo y está muy caliente. Entonces, ese es un estímulo y me pasan cosas con eso que pasa. O como los niños que están jugando con la vela y de pronto ¡tin!, se queman. Estímulo simple. El estímulo complejo
va desde lo simple de lo complejo hasta la más profunda complejidad. Todo lo hace complejo es que sea un estímulo relacional. ¿Qué es lo simple de lo complejo? Cuando estamos así y vemos que la persona se enfurece porque lo dejaron en visto. Eso no tiene ciencia, pero es relacional y me pasan cosas con ese estímulo. O me molesto, o me pongo celosa, o me aburro, o me indigno, o me emociono. Y ya el de más profunda complejidad son los asociados, en este caso al duelo, a una pérdida grande, a una pérdida en general, sea una pérdida de que me genere una muerte, y ahí llega un duelo, digamos, hacia donde más hemos conocido el duelo, que es cuando perdemos un ser querido. Sin embargo, cada que tenemos pérdidas los seres humanos, estamos muy cercanos de conocer los duelos. No necesariamente solo el duelo asociado a la muerte, y pues hoy en día, por ejemplo, como humanidad, dado esto que estamos viviendo, el duelo nos está rondando. Tenemos distintos duelos al mismo tiempo todos. Entonces, podríamos decir que las emociones responden ante un estímulo, dado algo que pasa, un estímulo que pasa, nos pasan cosas. Eso que nos pasa, que llega, ese estímulo llega por aquí. Si yo pudiera y pusiera un huequito aquí hacia el centro de mi cerebro, hay una glándula o la almendra que se llama la amígdala, que es como el receptor emocional. Entonces ahí todo se conjuga y siento algo. ¿Qué siento? Una emoción. ¿Qué emoción? Tiene distintos nombres. Estas primarias son la base, pero llegan infinidad de posibilidades que tengamos. Y dado eso que siento, actúo. Entonces, las emociones son predisposiciones para la acción. Si yo tengo tristeza, actúo de una manera o tengo a la mano hacer unas cosas. Si yo tengo rabia, o como lo llaman ustedes en México, enojo, pero se llama rabia. Si yo tengo rabia, tengo a la mano otras acciones disponibles. Claro. Luchi, hay algo que con frecuencia se confunde. De hecho, yo en algunos de mis libros trato de hacer como la diferencia, pero me gustaría que nos ayudes a aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción, un sentimiento y los estados de ánimo? Eso nos puede tomar más de una hora. Y breve. Mira, son distintos. A ver, primero miremoslos todos como ingredientes emocionales. O sea, son parte de una expresividad emocional que tenemos todos los seres humanos, pero tienen ciertas diferencias específicas. Emoción, como se las acabo de contar. Ahora, a la emoción, para que entendamos bien lo otro, déjame ponerle unas como atributos o características específicas. Las emociones son pasajeras y transitorias. Por ejemplo, antes de empezar tú y yo esto que lo venimos planeando para poder encontrarnos hoy, pasaron emociones. Entonces ya para sentarnos vino como la alerta, la tensión, la expectativa, ese dolorcito de estómago, de la angustia de que todo esté bien. Cuando ya estamos al aire, todas esas emociones se van llegando otras. Entonces tú me saludas y me va apareciendo la gratitud, luego tú cuentas que quieres compartir para todos ellos, entonces me va llegando un poco la atención de que sea algo valioso lo que yo vaya a decir, y arranca transitorio, van pasando, se van, son pasajeras. Eso es emociones. Sentimiento, lo que sucede y lo que nos genera confusión a los seres humanos es que el verbo para hablar de las emociones es el verbo sentir. Entonces solemos con mucha facilidad confundir el emocionar con el sentimiento. Solamente porque pues yo no digo yo emociono rabia, sino que yo digo yo siento rabia, o yo siento culpa, o siento pereza. Entonces ahí la gente dice, o sea que es un sentimiento, una emoción. Entonces si yo en este momento siento la alegría o la gratitud o el gusto de estar aquí contigo, esos son emociones que van pasando, porque están llegando, trin, trin, y se están yendo. El sentimiento, tal cual su palabra lo dice, y yo se lo explico muy bien en el primer libro, que es el libro rosado. Ahora se los muestro, que está por allí.
El sentimiento, como su nombre lo dice, es sentimental, mentalizar lo que siento. Entonces, aquí viene algo bien importante. Yo les dije a ustedes que las emociones pasaban por un lugarcito que se llama la amígdala. Esta no va a ser clase de neurofisiología, pero ese lugar queda en una parte del cerebro que se llama el cerebro límbico, que es donde habitan nuestras emociones. El sentimiento, como es mentalizar, es decir, es explicar lo que siento, no está en el cerebro límbico, sino que está ubicado en la neocorteza. Entonces está en un lugar donde acaece en el recuerdo, requiere del pensar antes de experienciar el sentimiento. Entonces, como necesita del recuerdo, les doy un ejemplo corto. Yo ya les conté más o menos qué emociones tengo aquí: gusto, alegría, tensión. Por supuesto, como estoy atenta de qué me va a preguntar Mari Carmen para saber yo qué voy a contestar, entonces estoy enfocada. Esos son emociones. Sí, ahora que, por ejemplo, el tema que nos ronda es el duelo, y yo les empiezo a contar cuando murió mi mamá, y me voy a mis 11 años, y les cuento cómo fue ese día, y lo que estaba significando y pasando en mi casa. Probablemente, fíjense que incluso hasta el tono cambia un poquito porque tengo que ir atrás. Entonces, como voy al recuerdo, si yo les empiezo a contar esa historia, va a aparecer y va a llegar aquí la tristeza, gotas de tristeza, va a llegar gotas de soledad, va a llegar gotas de desasosiego, de incertidumbre, de desconocimiento, de mucha impotencia, de algo como de pelea, como de reclamo, todo eso. Eso no son emociones, porque yo no siento eso en este instante. Esos son sentimientos, porque están en el recuerdo. Ahora, uno de los mayores regalos que nos traen los sentimientos, a mí seguramente me han escuchado los que me conocen y los otros que me empiezan a conocer. Una de las cosas a las que yo más invito a las personas es a poder conquistar su asertividad emocional. Y para obtener la asertividad emocional, muchas veces les digo, invita la emoción que necesites para. Entonces el sentimiento es un excelente recurso, por lo que está en la neocorteza, en mi parte más racional, es elegible. Entonces, en ese sentido, me puede acelerar el camino para que yo invite una emoción dado lo que necesito. Entonces, por ejemplo, ya ustedes saben que yo hoy no estoy ni triste, ni nostálgica, ni con estas gotas de las emociones que traen el duelo muchas veces. Así como, ¡pum!, las pone ahí. Sin embargo, para yo acompañar personas que están en un proceso de duelo, requiero echar mano de mis sentimientos y traer, para que sea una relación y una conversación mucho más compasiva, mi resignación, mi frustración, mi arrepentimiento, mi culpa, esas emociones que he sentido también. Esas, Podríamos decir, Luchi, para ir aclarando a las personas, podríamos decir que para sí, lograr la empatía, tú recuerdas todo lo sucedido, desde esta base de nada del humano me es ajeno. Entonces, yo recuerdo mi experiencia del pasado, la traigo aquí y ahora para poder entender al otro. sí, esa puede ser una forma rápida de ponerlo, eso es, pero eso que hago del recuerdo, eso es sentimiento. Ok. Es usar mis sentimientos como recurso para poder acompañar lo que sea que esté acompañando al otro en el momento específico en el que esté. Y ahí están mis emociones y mis sentimientos. A veces pasa que si yo evoco mucho un sentimiento, siento esa emoción. Entonces ya pasa de ser sentimiento y se torna emoción. Okay. Porque llega en este momento. Ahora el tercero ingrediente es un estado anímico que es como su palabra inicial lo dice, es una manera de estar. Es decir, si la emoción es pasajera, si el sentimiento acaece en el recuerdo, es decir, está atrás, y el otro es estar así,
es una emoción que se instala, se queda por mínimo 3 meses y de ahí en adelante. Hay personas que tienen un estado anímico 50 años y siempre están en él. Ahora, el estado anímico acompaña o tiñe distintos dominios de la vida. Es decir, yo no tengo el mismo estado anímico en mi dominio de mamá o como pareja o en mi tema como ciudadana cuando pago impuestos o el estado anímico en relación a mi ser hermana. En esta época en la que hemos estado, todos como humanidad, desde marzo del año pasado aproximadamente, es decir, ya vamos para un año, Así es. se ha conservado, es decir, ha permanecido mucho, ha sido un poco más largo de lo que esperábamos, lo que quiere decir que más o menos a partir de agosto o julio del año pasado ya había nuevos estados de ánimo consolidados en varias personas y otro de los atributos que tiene el estado anímico, a diferencia de los otros ingredientes de los que les he hablado, es que es personal y colectivo. Es decir, hay un estado anímico mío, pero hay un estado anímico que de mi familia, hay un estado anímico de mi ciudad, el estado anímico de México no es el mismo estado anímico de los colombianos, no es el mismo de los alemanes, pero igual no es lo mismo el estado anímico de Guadalajara que el estado anímico de Ciudad de México. Se vive y se siente distinto porque se está distinto. Así es. Y bueno, este es un principio también, por ejemplo, un estado anímico de larga duración, como sería la tristeza, puede desencadenar en una depresión, ¿no? Ahí ya podemos Podría llegar ser. a caer en enfermedades, ¿no? Donde dicen, bueno, no siempre, o sea, no es lineal que la tristeza se vuelva depresión. No, no. Pero yo no lo llamo riesgo porque a veces la depresión llega porque es endógena y la persona la traía como parte de su condición y otras veces es porque se quedó, si lo miramos como el nombre que tiene, es un vacío, es como cuando la tierra se hunde, se deprime. Entonces, como hay tan bajo nivel de energía, pues es difícil poder estar ahí y a veces no se sabe que se está ahí. Pero cualquier estado anímico, esa es otra de las diferencias. Las emociones no son ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas, simplemente pueden tener luces y sombras. Su misma emoción, la misma emoción tiene una luz y una sombra. Los estados de ánimo, a diferencia, hay unos que son conducentes, es decir, me abren posibilidades, y otros que son poco conducentes. En este caso, cierran posibilidades. Por ejemplo, la depresión cierra posibilidades, la melancolía cierra posibilidades, el resentimiento cierra. Esos dos sí, pero otros se derivan del resentimiento, por ejemplo, se deriva de la rabia. Yo me refería a la tristeza y a estos periodos prolongados de tristeza donde puedes caer en la melancolía, puedes caer en esta, que la melancolía es rica en un momento, ¿no? Porque dices, tóquenme esa canción otra vez y qué rico en un ratito. El problema es mantenerte en un estado anímico de melancolía. Esa es una de las confusiones que hacemos. Si tú dices rico esa canción, no es melancolía, eso es nostalgia, que es la mezcla de la alegría más la tristeza. Prima la alegría en ingrediente más unas gotas de tristeza y nostalgia. Pero la melancolía no es nunca alegre. La melancolía siempre cuando aparece, ya casi que se da cuando ya está siendo estado anímico. El ser humano no es melancólico de manera natural. De hecho, la misma definición de la melancolía hace alusión al dolor. Entonces es casi siempre cuando ya estoy mucho más tenido en el pasado. Y ahí sí es lo más sombrío de todo tiempo pasado fue mejor. Esa no es nunca nostálgica, esa ya es con tintes más sombríos. Yo me refiero a esa, donde estás en el pasado, donde pensabas que vivías mejor o tenías una pareja y tóquenme esa canción, ¿no? Para tocar la melancolía, el recordar algo que sucedió en mi pasado. Y ahí sí coincido totalmente contigo, que tiene que ver con el pasado, ¿no? La nostalgia puede ser en un momento, pero la melancolía va como, los tiempos pasados fueron mejores. Lo que yo viví
en aquel momento, con aquella mujer, con aquel hombre, con aquella mamá, con aquella vida, eso fue diferente. Y se corre el riesgo, sabemos que, por ejemplo, la bipolaridad es suma de melancolía con el activismo, esta parte de estar en etapa de agitación, de estar corriendo, ¿no? Pero ya son enfermedades y ya se requieren pues la ayuda de otro tipo de especialistas, ¿no? No sé si tú llegas también a remitir a especialistas a tus pacientes. Lo que sucede es que yo soy terapeuta clínica, yo soy psicóloga clínica, entonces los puedo acompañar. Yo lo que le digo a los coaches es que los coaches no pueden acompañar algún proceso que requiera ser terapéutico. En ese caso lo deben remitir o a quienes lo sepamos hacer o a otro terapeuta. Yo en mi caso trabajo y puedo acompañar, digamos, procesos que tengan algún tipo de diagnóstico y si requiero, lo que hago es que hay colegas en términos ya de psiquiatría, que podamos ir haciendo una terapia en paralela. Pero en mi caso, dada mi formación, pues yo hago también acompañamiento terapéutico. Sí, perfecto, y todos los que son terapeutas pueden realizarlo. A lo que me refería justamente es cuando ya hay una enfermedad y que tú bien dices, es recurrir ya al médico, ¿no? Al especialista que es un psiquiatra. Y ni coaches ni tanatólogos se metan en situaciones donde ya no nos corresponden. No corresponden, exacto. Tenemos que ser muy éticos y saber dónde sí y dónde no. Hay una cosa, Mari Carmen, y es que por ejemplo, en un proceso de duelo, o alguien que tenga la sensación de estar allí tenido, a veces pasan años y todavía la persona sigue allí. En ese caso, no tiene que ver con que esté enfermo. Yo no quiero diagnosticar a alguien de que tenga una enfermedad y requiere un acompañamiento terapéutico. No está para que lo acompañe un coach o una persona que no tenga una formación terapéutica. Por supuesto. Sin embargo, algo que me he comentado, que me he topado y que me gustaría comentar contigo, es que tú, por ejemplo, sí tienes la formación de conocer qué es un duelo, etcétera. Sin embargo, me he encontrado personas o psicólogos o terapeutas que no tienen conocimientos de lo que es el proceso de duelo o que se han quedado en las fases de Kubler-Ross, que eso ya pasó, muy valorado, muy aplaudible, muy plausible para todo lo que nos aportó la doctora Kubler-Ross, pero que hay nuevas cosas que nos permiten acompañar de mejor manera lo que son procesos de duelo. Entonces, no nos metamos en cosas que no nos corresponden y si no nos hemos actualizado, muchísimo menos. Tenemos que actualizarnos y ver a otros autores como Neymeyer, como a Gordon, como a todos estos autores que hemos venido mencionando en lo que es la cumbre. Pero yo no quiero desaprovechar el tiempo de esto contigo, Luchi. Yo quiero enfocarme justamente a los sentimientos que se viven en el proceso de duelo y uno de ellos es la tristeza. ¿Qué nos cuentas de la tristeza, Luchi? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo la experimentamos y cómo la podemos trabajar? Mira, pasan varias cosas. Lo primero es que la tristeza, dado que es una de nuestras emociones primarias, cumple un rol fundamental. Entonces, lo primero que también tenemos que aprender todos es a desmitificar que es mala, que hay que evitarla, que tenemos que alejarnos de la tristeza y que solamente hay que estar bien, porque ponemos bien, como aquel que no llora, como aquel al que no le duele, todo eso. Si nosotros dejamos que la tristeza cumpla su rol, pues, o todas las emociones, pero en este caso la tristeza, pues nos va a funcionar mucho mejor. La tristeza como emoción. Mis carticas. Tus tarjetas didácticas, sí. La tristeza como emoción, como en todas, yo les cuento que tiene luces y que tiene sombras. Ahora, principalmente de ella, no solo vamos a mirarla en luces y sombras, sino que vamos a traer su rol, el para qué existe. Entonces, el rol principal de la tristeza viene a conectarnos con lo que nos es importante y valioso. La tristeza, cuando yo la siento, cuando llega la tristeza, es porque hay algo, en términos de temporalidad, la tristeza se asocia con el pasado. Quiere decir que hay algo que se fue, hay algo que perdí. Cuando nos sentimos tristes,
en este instante normalmente lo que pasa es que hago como, hay como un vacío, por eso aparece el suspiro, como, y eso se fue. Entonces, por eso es que hay lugar a la nostalgia, por eso es que pienso en el pasado, por eso es que yo también había por aquí asomado un poquito la nostalgia, que es incluso como una especie de chamicitos, les decimos nosotros aquí, como esos arbolitos que ya se les fueron las hojas, perdieron su vitalidad. Entonces, como es algo que se fue, nos invita a, y ahí vienen los 3 procesos fundamentales. Aquí para todo aquel que no le gusta la tristeza, nos vamos a poder empezar a amistar con ella. El primero, la tristeza nos conecta o nos permite el proceso reflexivo. Normalmente, incluso fisiológicamente, lo que nosotros hacemos es este proceso, este que me baja, incluso baja la cabeza, baja los hombros, como que hace que yo me encoja un poquito, que el cuerpo se ensimisme, nos invita a reflexionar, a valorar si es que hubo una pérdida de una vida, el tiempo que vivimos juntos, a atesorar los recuerdos, a valorar entonces los que sí nos quedamos. Ahora yo lo traía hace un momentico, con esto que ha venido pasando de la pandemia, han habido muchas muertes, entonces los que no hemos tenido, gracias a Dios y la fortuna de no haber estado enfermos, pues valoramos la vida, valoramos la salud, cuando antes nos era común, diaria, o sea, nos dábamos cuenta que la salud existía porque de pronto nos doblábamos un pie o de pronto nos dolía el estómago, pero hoy que vemos que no nos duele nada, pero que han habido otras pérdidas, entonces lo valoramos, entonces nos conecta con lo importante. El otro proceso, además de la reflexión, es el proceso de aprendizaje. Aquí es donde normalmente la gente me mira con cara de aterrados y me dicen, ¿cómo así? O sea, ¿aprendemos tristes? No, no aprendemos tristes. Solo que el proceso de aprendizaje, fíjense que cuando estamos aprendiendo algo nuevo, muchas veces ustedes se habrán encontrado con esa respuesta que decimos cosas como, si yo hubiera sabido esto antes. Entonces nos vamos un poquitito para atrás. Cuando aprendemos, lo que sea que yo sabía de antes o lo que sea que no sabía, es decir, la ignorancia, se va. Pierdo la posibilidad de, ya no puedo decir no sabía porque ahora ya lo sé. Entonces hay una pérdida. Cuando yo ya sé que comerme no sé, 75 tacos me va a hacer mucho daño y tengo que empezar a comer más ensalada, pierdo. Hay una pérdida ahí, pero aprendí. Entonces, el proceso de aprendizaje siempre conlleva unas gotas de vacío, porque al ganar algo, dejo algo. Cuando nosotros vamos creciendo en la vida, vamos aprendiendo nuevas posibilidades, pero también vamos dejando la posibilidad de hacernos los que no sabíamos, cómo éramos de chiquitos, la ingenuidad de la que, porque perdemos esa ingenuidad, porque ya esa no puede ser mi explicación. Entonces ahí llega unas gotitas de tristeza, por eso incluso yo que trabajo más con adultos, una de las cosas que me doy cuenta y les digo es que crecer duele, porque se asoma la tristeza porque dicen, ay, antes era todo tan fácil. Sí, mucho duele. La preocupación era pasar las cátedras del colegio y ya, pero ahora hay más preocupaciones. Entonces, por eso está el proceso de aprendizaje acompañado de la tristeza. Y el tercer proceso que nos regala la tristeza es el proceso creativo. Ojo, no la creatividad, porque la creatividad es de la familia de la alegría, es el proceso creativo. Por eso cuando estamos buscando ideas nuevas, hay un momento en el que todo lo que ponemos en el tablero, todo lo que llenamos, lo llenamos con lo que ya sabemos. Es decir, casi nunca salen ideas nuevas, sale lo que ya sé. Cuando me quedo sin respuestas, entonces me quedo así como y hago y se pone el vacío. En ese momento a veces decimos, bueno, ¿y qué pasa si tal cosa? Es en como ese rendirse. Instante, es como rendir. Sí, es entregarse a que no lo sé,
y necesito un poquito de silencio, porque el silencio pasa también por la cabeza, paro. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy triste? Que lloro y el mundo se detiene un ratico. Ese ratico que se detiene, todo para. Entonces me entrego ahí, me rindo ahí un ratico. Entonces, en ese vacío, de nuevo vuelve el vacío, se vacía todo lo que sé, reconozco que hay cosas que no sé y en ese instante llegan nuevas posibilidades. Entonces hay lugar a crear nuevas cosas y ahí ya puede empezar a funcionar la creatividad y puede empezar a funcionar tantas cosas. Entonces la tristeza es una súper fiel consejera. Cuando estemos, digamos, atravesando un proceso en el que nosotros sintamos que hay un duelo, requerimos llorarla, vivirla. Por supuesto, esto no tiene una sola regla o norma, es decir, no es llorar 3 días y se te quita, o llorar un mes o 2, 3 años, cada uno llora lo que necesite. Lo que sí es cierto es que las lágrimas son agua y limpian, porque el agua limpia, solo que estas principalmente vienen a limpiar el alma. Entonces, cuando las estancamos, cuando las negamos, dejamos de que hagan su trabajo y no limpian aquello que tienen que limpiar. Uno de los procesos más como liberadores que tiene el ser humano es después de una buena pelea o después de una buena llorada. Sí, es verdad. Sacamos. Quedamos muy cansados de todas dos. Después de pelear no termina agotado, después de llorar normalmente da sueño, a veces da hambre, pero muchas veces da mucho sueño, porque como que me desocupé, me vacié, eso es lo que pasa. Y ahí viene como, claro, cada uno resignifica lo que está vaciando, pero casi siempre estamos desocupando algo, o quejas o reclamos, o ideas, o añoranzas, o expectativas, o odios, o perdones. Entonces, todo eso sale como agüita y se va. Hay muchos mitos que si lloro mucho o estoy muy triste me voy a deprimir. Eso, si fuera lineal, todos más o menos en los 15 años nos hubiéramos deprimido después de haber terminado con el primer novio. Así es. Eso no pasa. No es tan fácil deprimirse. Toma mucho tiempo que eso pase. Toma menos tiempo llorar, desahogarse y continuar. Así es. Luchi, esta es una, pero hay otras. Yo quiero súper aprovecharte. La culpa, Luchi, por ejemplo, que también surge y que ahorita se está dando mucho en pandemia, porque ya ves que los jóvenes o se van, salen, regresan, contagian a los seres queridos, se llegan a fallecer. Si antes pasaba, en este momento de nuestras vidas está desbordado y hay mucha culpa. ¿Qué nos dices de la culpa? La culpa, por aquí está. Mira, ve, esa no la saqué, esa la dejé por allá. La culpa y la vergüenza, tengo que conversar de ellas dos junticas, porque son primas hermanas. Dan de la mano. Ahora que trajiste el ejemplo de los jóvenes, si uno dice, si ellos oyen, él salió y se fue a una fiesta y llegó y contagió, vergüenza, porque se hizo público su irresponsabilidad, su haber salido, su no haber cuidado el distanciamiento, su no haber seguido las normas, que lo que tiene que ver con la identidad pública, vergüenza. Cuando vulnero los valores de la sociedad, de la comunidad, vergüenza. La culpa tiene que ver con mi identidad privada. Entonces, cuando vulnero valores de mi vida privada, de mi personalidad, esos valores que son míos propios, ahí me llega la culpa. Entonces, si yo prometí quererte, si yo o incluso pueden ser promesas explícitas o implícitas dada la relación. Un hijo quiere cuidar a sus papás, un hijo está para estar con ellos, un hijo prometió o quiere mucho a su mamá y la enferma. Y ha pasado en esta época y Dios no quiera siga pasando, pues esta enfermedad hace que llegue a una clínica y luego de la clínica llega a una UCI y un ventilador y digamos que no muere, solo
la pasan muy mal, se asustan mucho, pero nos va bien y vuelve a casa. De todas formas, lo que se vulneró fue ese valor personal de yo, entre nosotros no nos dañamos y yo te dañé. Fue mi actuar el que te enfermó. Claro, si nosotros nos ponemos un poco más, nos vamos a lo que no somos los seres humanos, pero queremos ser, que es lógicos, y lo explicamos, pues diríamos, usted no lo enfermó, simplemente tenía las defensas más bajitas y pues usted sí fue y trajo el bicho y el bicho se le pegó y o sea, en ese organismo pasó de esa manera, eso nadie tenía cómo evitarlo y también nos podemos ir al mundo de los más simplistas y decimos, a todos nos tiene que dar, porque hay algunos que dicen que a todos nos tiene que dar y todo eso. Pero eso no sana lo que pasó. Mira, ayer, les cuento aquí cortico, vi una película cualquiera, no sé, mi esposo la escogió, yo no me acuerdo cómo se llamaba, Legendario creo que se llamaba, pero tiene que ver como con un muchacho que está en el colegio, en la escuela, quiere entrar al equipo de lucha, básicamente quiere entrar al equipo de lucha porque le hacen un poquito de bullying y él quiere saberse defender, pero él tiene una historia y es que su hermano mayor era campeón estatal de lucha y era increíble, y el papá era entrenador de lucha y bueno, y este es un flacuchento, lindo, que él solo estudia, él no lucha. Sí, claro. Y en medio de como todo se va desenvolviendo, que terminó linda la película, pasa que cuando el papá murió en un accidente de carro porque iba a llevar a su hijo mayor a mirar a un contrincante que iban a tener. Su mamá le había pedido que no fueran porque estaba nevando y estaba muy difícil el clima. El hijo mayor, siguiendo las palabras de su papá, porque tenía convicción de que él iba a ganar, su papá le decía, nunca veas como le restes valor a tu oponente. Entonces le repitió esas palabras al papá y el papá, en aras de complacer al hijo, se fueron. El caso es que tuvieron un accidente y muere el papá. Y esta familia se desintegra un poco y entonces en medio de todo esto que pasa, la mamá, sin querer queriendo, lo que hizo fue culpar a su hijo de la muerte de su esposo, porque por ti, por haber ido, así nunca lo haya verbalizado, lo que ella hizo fue señalar, sin culpa. Y él sintió una culpa terrible porque su papá murió por él. Y ahora que tienen la oportunidad, porque hablan con este hijo, porque ella se distanció, el chiquito logró que ellos hablaran. Y fue una pregunta súper linda. El niño le dice, mamá, ¿y él sabe que tú lo culpaste y que tú crees que él no tiene la culpa después de 10 años? Y la mamá se quedó así como aterrada. Wow. Y la mamá fue y habló con él y le dijo, perdóname, yo te culpé, entonces voy a adelantarme y voy a asomar una emoción súper sanadora, que es el perdón. Perdóname, yo te culpé por haberte ido. Y luego este hijo, que es un grandote, dijo, mi papá me creía indestructible o inquebrantable, yo no sé qué palabra dijo, y yo no pude sacarlo del auto. Entonces, él tenía imagínate la culpa con la que este niño creció tanto, porque era, mi papá se fue allá por mí, pero además yo no lo pude sacar y él creía que yo sí le podía sacar. Entonces, casi siempre la culpa no es lógicamente explicable, porque si uno pone eso todo en un cuadro de Excel o en Word, pues uno dice, a ver, pues, ¿qué iba a poder un niño de 18 años con un carro? O sea, entiendan, pero eso no es si se entiende, es que él decía, mi papá me creía a mí que yo era de acero más o menos porque era el súper luchador y no pude. Entonces, la culpa se va quedando hondamente y a veces cumple su rol maravilloso de llevarnos al arrepentimiento, a poder pedir perdón y a poder elaborar un duelo sano que me evolucione y me lleve a tomar acciones hacia futuro, vuelve y me conecte con el futuro. Muchas otras veces, como vulnero valores míos personales, se enmudece. Entonces no la cuento, entonces me la trago. Y cuando eso pasa, a veces aparece un poco más, hay más opción a la sombra de la culpa. Se las quiero leer. Dice, nos invita
al autocastigo. Nos hace sentir culpables de todo y por todo, llevándonos a un hoyo oscuro sin merecer alivio. Entonces, fíjate que tú te has traído la depresión. Esta emoción también me puede llevar allá, porque me puede dejar en un hoyo oscuro donde yo ya no vea salida, porque me siento que todo lo que está pasando por mí. Y yo no merezco sonrisa, felicidad, alegría, disfrute, plenitud, porque siempre hay un algo que me recuerda que yo hice lo que sea que hice, porque lo pude haber hecho, o lo que sea que creía hacer. Así es. Porque muchas veces no lo hice, pero creo que lo hice. Es súper interesante y cómo se van concatenando las emociones, ¿no? Y cómo hay soluciones. Esta parte que dices, está la culpa y para la culpa, como voy a decir, el antídoto es el perdón. El arrepentimiento y el perdón. Así es. El perdón desde dos lugares o tres puede ser, casi que en el acto declarativo del perdón, no como emoción, sino lingüísticamente usado. Claro. Me perdono por haberme ido de rumba. Vamos a este ejemplo del COVID. Yo, adolescente de 18 años, me perdono por haberme ido de fiesta, porque hice lo que hace un adolescente, porque también estaba hasta aquí en mi casa y porque no, propiamente no le pedí a todos que hicieran la prueba y bailé. Me perdono por haber hecho eso. No me estoy justificando, no, me perdono. Te pido perdón, mamá, por haber, dadas mis acciones, haberte contagiado. Y te perdono, cualquiera que sea de los que sepa que usted tenía la enfermedad y de pronto sabía y no me dijo. Y dado su actuar, yo me contagié y contagié a mi mamá y hoy estamos en un feliz término dado lo que tú y yo estamos diciendo, pero la pasamos mal y nos asustamos y pasó lo que pasó. Eso lingüísticamente es como podemos hacer uso cómo podemos tangibilizar el perdón. Ahora, si miramos el perdón como emoción, es el vínculo para la libertad emocional. Es el canal. Sí, porque son cadenas. Porque el perdón es súper liberador. No perdonar es súper atador. Y cuando no perdono y me niego, ahí viene la palabra como la raíz de otras emociones. Cuando yo no perdono, me resisto a perdonar. Entonces me resiento o me pongo rencoroso o me resigno, entonces ya me voy para otro lugar. Entonces ese es el perdón. Y el otro, de la culpa luminosa, que da lugar es al arrepentimiento. El arrepentimiento en su luz da lugar a la reflexión sobre mis acciones. Por eso puedo pedir perdón, o sea, estoy genuinamente arrepentido. Por eso yo no sé cómo le digan en México, no me acuerdo, pero mucho hemos oído cuando decimos que son lágrimas de cocodrilo. Sí, así como igual. Que no le creemos. Entonces, ese no es arrepentimiento legítimo, como que decimos, sospecho. Pero cuando estoy realmente arrepentido, no solamente pido perdón, sino que tomo acción. ¿Qué tengo que hacer para reparar? Por eso la culpa luminosa nos permite reparar la relación. Y ese arrepentimiento, por eso dice, da lugar a la reflexión sobre mis acciones, permitiendo reparar para cuidar la relación. Entonces, probablemente, en este adolescente que pide perdón y que realmente está arrepentido, no va a volver a hacer más tonteras que pongan en riesgo ni a él ni a su familia. Que como tú bien dices, tiene que salir de lo profundo, porque si es de, ay, nada más lloro en el velorio y en el entierro de quien contagié, eso no funciona. Tiene que ser algo muy, muy profundo. Esas lágrimas sociales instalan la culpa. Se están haciendo cargo de evitar la vergüenza, pero instalan la culpa. Y ahí es donde llega la culpa sombría, el autocastigo. Así es, el flagelarse. Otra gran emoción, porque se nos va acabando el tiempo y yo quiero como aprovecharte. El miedo, Luchi, hay miedo a enfrentar la vida, la realidad sin mi ser querido. ¿Qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? O sin mi pareja, si es divorcio, o si emigré a otro país, tengo miedo a enfrentarme a una nueva vida. ¿Qué pasa con el miedo? Mira, el miedo siempre está presente en la vida, no solamente, digamos, en el proceso de duelo. Tan está presente es que yo les decía del parto y las emociones primarias, y la primer emoción que nosotros sentimos cuando salimos de la barriga es miedo. Porque yo no sé si voy a poder estar, allá tenía agüita, aquí tengo oxígeno, allá estaba oscuro, aquí hay luz, allá solo era la voz y el corazoncito de mi mamá, aquí hay mucho ruido, o sea, como, Qué si voy a miedo. poder sobrevivir, qué miedo estar en llegar aquí, si nosotros todos supiéramos cómo era, no llegábamos tan rápido, Puro. sería más de 9 meses, yo creo que nos tomaríamos No, nuestro dótenme tiempo. de más herramientas para poder nacer, por favor. De acuerdo, entonces, es más, fíjate lo bonito, casi que esa primer tristeza que nos da luego es cuando nos alejan de la mamá, nos llevan, sí, a ponernos lindos y a limpiarnos, pero nos llevan. Y es la primera gran pérdida, o sea, casi que nosotros ya nacemos conociendo el duelo. Nos sacaron de una zona única y solo mía. Así es. Así la comparta con un hermanito, si soy mellizo o gemelar, es mía, y me la quitan. Entonces, el duelo nos es natural a los seres humanos, perder y que nos asustemos. Entonces, el miedo es súper cuidador, porque la luz del miedo viene a protegernos y a cuidarnos y nos pone alerta. Entonces, sentir ese miedo es natural, porque yo les decía que la tristeza, en términos de tiempo, va al pasado, pues el miedo va al futuro. Pierdo algo o puedo perder algo, digamos en el caso de nuestro ejemplo de este niño que su mamá se le enferma, puedo perder a mi mamá. Hoy con el COVID puedo perder mi salud o puedo perder mi estabilidad porque me puedo quebrar. Eso todo es hacia futuro. Ahora, me deja mi marido, me divorcio, duelo. Se muere mi pareja, enviudezco, se muere un hijo, no tiene nombre, es una pérdida. Se muere mi papá, quedo huérfana, pérdida. Todo eso hace que yo diga, ya lo perdí, tristeza, pero ¿y qué viene? ¿Y cómo le voy a hacer sin mi mamá? Si era la que me decía todo, era la que me daba consejos. ¿Cómo voy a seguir y cómo voy a planear mis vacaciones si yo solo iba con mi esposo? ¿Qué va a pasar con mi futuro si él y yo teníamos pensado comprarnos una casita, irnos para vivir a no sé dónde, y perdí mi trabajo? ¿Y ahora cómo voy a pagar el colegio de mi hija si era con esto, con lo que yo hacía? Duelos, pérdidas a futuro. Entonces el miedo hace que yo haga como, ¿qué voy a hacer? Y puede aparecer luminoso, ponerme alerta, a planear, cauto, a prevenir, a poder ser prudente e invitar, por ejemplo, la emoción de unas gotitas de rabia para que se asome la resiliencia y diga, ¡tin!, me pongo de pie. La valentía y miro al monstruo de frente y ese exmarido que me quiere dejar, yo lo mire con mucha tristeza y pueda cerrar y sanar. Eso no quiere decir que no llore, o sea, que llegue la valentía, no niega toda la tristeza que estoy sintiendo. Claro. Eso todo va al mismo tiempo, acuérdense que son pasajeras, van bien. Ahora, también puede aparecer el miedo más sombrío, que es el que me paraliza. Entonces, como hemos hablado también de estados anímicos, cuando me quedo tenidita por el miedo y no quiero ver ni una sola posibilidad y no quiero poder para el futuro, puede asomarse la resignación. La poco conducente, porque en un duelo de muerte, o sea, no de pérdida de trabajo, de pérdida, no, duelo por muerte, la resignación conducente es la vía más sanadora para que pueda llegar la esperanza, porque yo perdí a mi mamá, yo soy huérfana de mamá y de papá, y no hay nada que yo pueda hacer para que ellos vengan de nuevo. Ahora, en ese sentido, la resignación conducente me permite dejar de pelear, de esforzarme, me deja rendirme, me deja conquistar la humildad, me deja la humildad para aceptar
los designios de la vida. En mi caso yo creo en Dios. Entonces digo, así correspondió. Que pueda que incluso yo recuerdo que yo de chiquita peleaba, no muy explícitamente, pero yo decía, mis hermanas tuvieron a mi mamá para sus 15, a mi mamá para su matrimonio, una de ellas las tuvo para que la acompañara con los hijos, mi papá conoció a los nietos, caramba, y yo todo sola. Esa pelea es natural, pero cuando ya llega la humildad de la resignación conducente, digo, pero puedo pelear contra viento y marea y eso no va a cambiar. Ahora, si el miedo me apabulla y digo, ¿cómo voy a hacer sin? En ese instante ya puedo estar un poco como la ilustración, que esto quería que fuera como un alambre de púas de los que se ponen en las cercas, que no te deja pasar de ahí, y entonces se posa sobre mí la inseguridad, el desasosiego, y en ese instante pierdo poder, pierdo capacidad de acción, quedo un poquito más a la deriva y me puedo ir para unos estados anímicos menos conducentes, claro, donde incluso podría hasta llegar como estado anímico, aquí estaba el miedo, como estado anímico, la apatía, que ya no quiero nada ni de mí ni de nadie, entonces me da igual, o la lástima, que si lo miramos arquetípicamente, me dejo invadir por el arquetipo de la víctima y me rindo. Y en ese sentido, el arquetipo de la víctima es el arquetipo que tiene el más bajo nivel de energía de todos. No tengo capacidad de acción. Entonces, es súper natural que sintamos el miedo y también necesitamos poder decir, tengo miedo. No y sé cómo voy a reconocerlo, hacer. Luchi, porque qué trabajo nos cuesta decir tengo No miedo. sé cómo Y más voy a a los hacer. varones, ¿no? Es que tampoco se los permitimos, pues socialmente los juzgamos muy duro por eso. Entonces, por ejemplo, ahora hay mucho miedo en los hombres a poder seguir proveyendo, trayendo, porque los negocios están súper afectados, claro, porque están parados, entonces no se sabe qué es, entonces por eso hay tanta incertidumbre. El miedo hoy en día está resonando, es global, lo sentimos todos. Entonces, es poderlo ver, legitimar, reconocer, para que pueda cumplir su rol y no que se quede y nos atrape, porque ahí va a minimizar nuestra capacidad de acción. Así es. Luchi, es una delicia charlar contigo, hablar de todo esto de las emociones, de cómo vamos y venimos. Yo nada más quiero decir, yo no sé qué me pasa, pero a mí algo me sucede con la resignación. Yo siempre la manejo como algo no saludable para el ser humano, porque es como saber que puedes hacer algo y no hacerlo, pero me queda claro que es yo y Rafael Echeverría que me lo dijo. No, pero ¿sabes qué? Sí. ¿No? Mira que yo lo he desafiado mucho y ese fue uno de los regalos que nos dio esta pandemia. Eso fue lo que aprendimos en el coaching ontológico. Pero esa es una aproximación muy limitada a la resignación. Esa es la resignación de cuando me quiero otro trabajo y me opongo a postularme a nuevas posibilidades. Claro, esa da rabia y dan ganas de movernos y todo. Pero la resignación conducente es lo que me hace sentido. La palabra es la que dice, no, nosotros realmente somos seres limitados. Realmente nosotros somos finitos. Yo me voy a morir. Que creamos en el más allá, que creamos, eso es otra cosa, pero que yo no puedo con todo, pero que en este momento el virus es más grande que nosotros, que pasan cosas, entonces cuando me rindo, no es rendirme de no hacer nada en la vida, sino cuando puedo enfocar mi atención en lo que yo sí puedo hacer y no sigo en pie de guerra contra lo que no puedo hacer, tengo la humildad y la grandeza de poder evolucionar. Así es. Y que yo también me encanta llamarle aceptación, como aceptación de lo que no puedo cambiar. Pero me encanta la palabra que le pones conducente, porque te lleva como a esta parte de crecimiento. Luchi, te mega agradezco, pero ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede? Por ejemplo, las tarjetas se las súper recomiendo. Yo en algún tiempo se las conseguí a varios de mis alumnos.
y se las di. Si alguien las quiere, me puede escribir y yo me pongo en contacto con Luchi, o yo no sé si Luchi, tú si quieres Es decir muy algo. fácil. Mira, tanto mis libros como mis tarjetas, y incluso mañana voy a lanzar un nuevo producto de arquetipos. Yo tengo en mi Instagram, que contesto todo el tiempo, es @Luchi con Y, Luchi Mejía L. Ahí me consiguen en Instagram siempre, posteo todos los días y ahí puedo contestarles. En Facebook soy Luchi Mejía, así como está escrito aquí, Luchi con Y. Y ahí me pueden escribir y yo puedo darles el link. Las tarjetas se mandan desde aquí, llegan a México, llegan a cualquier parte. Perfecto, maravilloso. Entonces no se las pierdan, están lindas para poder trabajar, etcétera. Y Luchi, honro tu vida, agradezco tu tiempo, de verdad, fue una sesión muy enriquecedora. Me faltó tiempo porque, bueno, las emociones, a mí me apasiona el tema y yo espero que seguramente que a todos los que nos están escuchando también, porque somos seres emocionales, ¿no? Que pensamos. Así es. Alguien dijo por ahí eso, ¿no? Entonces, Luchi, muchísimas gracias. Gracias por estar. Te mando un mega beso. Un abrazo, Mari Carmen, gracias por la invitación, un abrazo a todos y bueno, aquí seguiremos conversando. Claro que sí.